En HE Radio presentamos AgroChile, con el gentil auspicio de Dicentro y por todas nuestras plataformas. Sí, ya estamos al aire, ya son las 11:03, estamos con nuestros invitados ya en vivo, en directo a través de todas nuestras plataformas, por supuesto por HE Televisión, en www.hetv.cl, nuestra página web de la radio, www.hradio.cl, de Cabildo al mundo, y por supuesto en la 88.3 en toda la provincia de Petorca y más allá de ella. Llegamos hasta Concón por ahí. Vamos a saludar y con mucho cariño a Pedro Sariego. ¿Cómo estás, Pedro? Ex Seremi de Obras Públicas. Un gusto de saludarte. También profesor de la Universidad Federico Santa María. Hola. Qué gusto tenerte nuevamente acá en la radio, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Espero poder colaborar Perfecto, en una discusión, en estos temas. Sí, discusión muy relevante, información también, y estamos por supuesto con nuestro amigo Vicente, él es asesor en temas hídricos. Quiero saludarte con mucho aprecio, Vicente, gracias por compartir este día domingo una conversación grata que es de información importante para los agricultores y en general, para el público en general también, porque el tema del agua nos convoca a todos. Gracias por estar con nosotros, Vicente, bienvenido. Hola Hernán, mucho gusto también por la invitación. Hola Pedro también. Muchas gracias Hola, por estar Vicente. acá en el espacio. Perfecto. Un espacio que se llama AgroChile, Vicente, un espacio que estamos tratando de entregar muchísima información relevante. Bueno, hace unos días atrás hicimos un convenio ya con la Sociedad Nacional de Agricultura, donde ellos nos van a empezar a entregar información relevante a nivel nacional para entregar a través de este programa. Y también obviamente en la semana, porque creo que la importancia de la agricultura en Chile es demasiado relevante, y estábamos viendo ayer en las noticias, la noche, el ministro de Obras Públicas subió al interior de la cordillera de la cuenca de Santiago, donde lamentablemente hay malas noticias, que los glaciares de la cual depende el agua, en su gran porcentaje Santiago, se están achicando de una forma muy rápida por el tema del cambio climático. Vicente, tú eres asesor hídrico, me imagino, te has dado cuenta todo este tiempo la importancia que tiene de cuidar el recurso hídrico, porque ya el cambio climático se instaló y se instaló con mucha fuerza, Vicente. Efectivamente, vivimos en un país bastante paradójico en donde de norte a sur hay distintas realidades. Efectivamente tenemos cuencas en donde el nivel hídrico ha ido decreciendo bastante, en el fondo, tanto nivel subterráneo como nivel superficie. Efectivamente, como dices tú, es evidente cómo a nivel de los años hemos tenido menores lluvias que obviamente no han podido tener un aporte real en el fondo a acumulación tanto de nieve y de acumulación de acuíferos subterráneos. Sí, de los problemas graves que tenemos es que no se han podido llenar como debiesen las napas, pero todavía hay agua en los valles, todavía el consumo de agua potable para la gente sale de acá del valle, de los valles que hemos sido estigmatizados, Pedro, como la ciudad del Cabo y qué sé yo, y al final el agua está aquí, hay falta de infraestructura, que eso también lo podemos discutir. Pero justamente la poca pluviometría ha dejado que las napas nuestras han disminuido bastante, y por supuesto los pozos. ¿Cómo es tu mirada hacia lo que está ocurriendo con este cambio climático y esta poca lluvia que nos cae, Pedro? Bueno, mira, casi todos los expertos a nivel mundial lo que te dicen es que, primero, que la cantidad de agua que cae en el mundo es la misma. Ya. Lo que pasa es que se ha desplazado, todo se ha desplazado producto de ciclos naturales, y que más el cambio climático genera que un pequeño movimiento en las corrientes, digamos, hace que en la zona de Petorca, Valparaíso, no llueva como llovía antes,
y 500 kilómetros en dirección este caiga una lluvia torrencial que no había habido en siglos, digamos. Sí. Eso está pasando en todo el planeta, y nosotros estamos afectos a eso, ¿no? Habían unas luces hace muchos años, desde que yo era niño, que nos decía que el desierto avanzaba desde el norte, avanzaba y avanzaba, que cuando llegó Diego Almagro y Pedro de Valdivia, ¿cierto? La zona de Copiapó era un vergel, y 500 años después vemos que Petorca, ¿cierto? Toda la zona de Petorca sufre como ninguna Sí. el cambio, digamos, ¿eh? Sí. Así que esos son los hechos objetivos a los que estamos sujetos. Por supuesto que las napas subterráneas sufren los efectos de todo eso. Si no hay agua superficial, las napas subterráneas se van a afectar en forma natural. Y si a eso sumamos lo que todos sabemos, el uso intensivo de los suelos en ciertos sectores de la región, el agua que hay es la que hay, po, y no da para más. Ahora, el punto está, ¿hasta cuándo vamos a seguir exprimiendo una zona? Porque lo podemos llevar a un punto de no retorno, digamos, ¿eh? Así es. Ese es un tema serio, digamos, y yo siento, desde la distancia, por supuesto, que eso está ocurriendo en esa zona un poco, ¿eh? Se está jugando con fuego, digamos, si que se quiere. Y yo espero de que llueva, digamos, o haya una solución tecnológica distinta, ¿cierto?, para que cambie un poco este destino que se ve en el horizonte, un poco oscuro, digamos, ¿ah? Por decirlo con todas sus letras, ¿no? Sí, porque si bien es cierto tenemos una complicación bastante grande porque tenemos poca agua, pero seguimos insistiendo nosotros también de que es lamentable, Vicente, que se haga un pozo aquí, se extraiga agua, se eche el agua arriba de un camión aljibe y se lleve 3 kilómetros más allá, echárselo a los recipientes a la gente. O sea, no están trayendo el agua del valle de Aconcagua o del valle del Choapa, el agua está acá. Hay poca, Claro. pero está acá. Y ahí a donde yo, con esto termino, Vicente, creo que hace falta y vamos a empujar nosotros, el grupo de trabajo que estamos haciendo, vamos a empujar también porque se hagan estudios geológicos de nuestras cuencas. Nosotros hemos insistido en que así como se descubrió en el valle de Copiapó, se logró hacer un estudio geológico importante con un costo no muy alto, $1 millón creo que salió ese proyecto, y lograron ubicar bolsones de agua, estos acuíferos naturales que están debajo, y los pudieron, que se renuevan en el tiempo de deshielo. Y esos acuíferos se lograron pinchar y solucionaron mucho el tema del agua en Copiapó. Y aquí nosotros, lamentablemente, se hace un pozo acá y no encuentras nada, pero se hace un pozo 100 metros más allá y encuentras agua. ¿Por qué? Porque la roca, todo lo que está abajo, no tenemos un estudio de qué tipo de roca tenemos abajo, Vicente, ¿o me equivoco? Hay estudios de perforaciones hasta los 250 metros en la cuenca de Petorca, ¿Ya? Donde hay claros ejemplos, o sea, por ejemplo, en esos sectores que hay agua, por ejemplo, en sectores de Pedegua, entre el nivel 0 hasta el nivel 60. Ya del 60 al 250, por ejemplo, no hemos tenido aporte de agua. Sí, por ejemplo, en Petorca, en pozos para los APRs también, sí se ve el caso contrario, en el fondo, que sí, por ejemplo, pozos que fueron perforados en enero, hasta los 160 metros sí se ven aportes claros desde, por ejemplo, los metros 80 hasta desde el metro 80 de profundidad hasta el 160. Entonces, si bien es claro de que estamos pasando por un tiempo de sequía y a todos nos encantaría que lloviera como antes, en fondo o que lloviera lo que llovió este año, por ejemplo, en la zona, que ojalá fuesen puros años de 200 milímetros y sería bastante distinto el panorama. Pero sí, con lo que tú hablabas antes al principio del tema de hacer un pozo aquí para transportarlo 3 kilómetros para llenar estaciones de agua,
creo que en el fondo es más que nada un problema de gestión Así es. de recursos, que más que de gestión hídrica para los distintos APR. El agua se bombea en el valle para ser consumida en el valle. Lo que no ha existido durante bastante años ha sido un buen uso de los recursos. En vez de usarlo en transporte de agua, durante tantos años esos recursos debían haber sido usados en transporte a través de camiones de aljibe, en transportes de aducciones de agua, y pozos profundos, norias, estaciones de agua, bombas solares, como hay claros ejemplos en la zona que se hacen proyectos de acumuladores de agua, bombas solares, pozos profundos para regadío de pequeños agricultores allá. Sí, en la zona. Sí, porque, bueno, estamos a esta hora con el programa AgroChile, son las 11:14 en vivo, en directo, en este día domingo 15 de noviembre, con Pedro Sariego, profesor, y también, obviamente, Seremi de Obras Públicas, y Vicente Dañino, como él es asesor en temas hídricos. Pedro, usted fue Seremi de Obras Públicas en el primer gobierno del presidente Piñera, y conoce muy bien la zona, la conoce muy bien, por lo tanto va a hablar con mucha autoridad ahí. ¿Qué ha impedido usted cuando fue Seremi de Obras Públicas? Porque nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Obras Públicas el año pasado, y la respuesta cuando le dijimos, bueno, ¿y los embalses cuándo? Si llevan una cantidad enorme de años. Lo que pasa es que si yo me voy a pedir las lucas para así lo dijo, voy a hacerlo así bien coloquial, voy a pedir las lucas para hacer estos famosos embalses que todavía no se hacen, dijo, ¿y qué me dicen? Oye, ¿no te podemos pasar plata? ¿Qué sacáis con hacer un embalse y no tenía agua, no te llueve, la pluviometría bajó? Entonces yo creo que no fue una buena respuesta, o a lo menos a mí no me gustó esa respuesta. ¿Cómo se vieron esos temas de embalse? Porque hoy día se está haciendo el embalse Las Palmas, pero es el único que se ha hecho, nunca en la vida se había hecho un embalse, y se está haciendo en un lugar que también podríamos discutir por qué se instaló ahí. Pedro. Bueno, pero primero quería referirme a lo que indicó el colega. Bueno, Sí. efectivamente se puede hacer una serie de estudios sobre pozos. Nosotros desde la universidad le propusimos al Estado, ¿cierto?, un desarrollo satelital y geoescaneo de suelo que te permite ubicar los canales subterráneos, digamos. Eso, ¿Ya? un 99% de certeza uno encuentra agua, y las veces que lo hemos probado en Chile, más de 200 veces, eso ha sido asertivo. Sin embargo, me ha sido imposible que el Estado, considere hacer, por ejemplo, un mapa satelital de todo todo Petorca, y que estudiemos realmente dónde está el agua con certeza, digamos. Ese es un tema pendiente, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia al cambio aquí también. Lo que se dice con todas sus letras, hay gente que es amigo de otras metodologías, y que en cierta manera, para decirlo bastante claro, impide el posicionamiento de nuevas tecnologías, que son más certeras. Y así hemos perdido años en que tengamos, por ejemplo, un estudio de dónde están los canales subterráneos en Petorca. Sí, por ejemplo, lo tengo hecho para el Valle de la Aconcagua, que está complicado, pero no es una situación tan complicada como los valles de Petorca y de La Ligua. Entonces, lo que dice el colega sí se puede hacer. De hecho, sería necesario que se haga. Pero bueno, aquí nos ha pasado lamentablemente que el país ha perdido el foco en el tema del agua. El país se ha perdido un poco en que el agua sea una razón de Estado. Y estamos todos metidos, entretenidos, si se quiere, vinculados al tema de la reforma constitucional, ¿cierto? Sí, que se se nos viene encima, el tema electoral, Sí. y la pandemia, obviamente que es la pandemia. Sí. Entonces, el tema del agua se nos ha perdido, comillas, nos hemos distraído por grandes temas nacionales sobre el tema del agua. Si no,
quizás esa sea la explicación por qué no he tenido éxito para poner estos temas encima de la mesa. O sea, la idea sería que no solamente la cuenca de Petorca y la Ligua, sino que otras cuencas más en Chile tengan estos mapas satelitales que te permitan ser certeros en la búsqueda del agua. Estoy hablando de certeza del 99%. El mismo MOP informa que a través de los métodos tradicionales, la certeza en tiempos normales no alcanza a ser el 50%. O sea, de cada 10 pozos con agua, en 5 no va a encontrar agua, que es más o menos la estadística que se da, por lo menos en esta zona. Entonces ahí hay un gasto enorme que no se debe hacer si tú tenemos el mapa. Enorme que no se debe hacer. Hay también el concurso de la sanitaria entre medio, que son quienes hacen poco nada por este tema, digo, por todas sus letras, sí. Etcétera, etcétera, más que administrar un flujo de plata que pasa por sus manos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí voy a seguir. Sí. Hay un montón de visos de que están metidos en esta cuestión y que se podrían solucionar. Yo quiero creer que la autoridad está desfocalizada. Y está desfocalizada por estos temas, por estos grandes temas que tenemos, digamos, hoy día encima de la mesa en nuestro país. El tema de la pandemia y el tema en que nos metimos solos, ¿cierto?, en esta cuestión de reformar la Constitución. Entonces, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, sí. En eso estamos. Entre medio hay tiempos electorales ahora, ¿cierto?, de aquí hasta abril. En fin, yo creo que este es un tema que debiera estar sobre la mesa. Yo personalmente voy a tratar de que los candidatos a gobernadores, por lo menos de la zona, tengan acceso a conocer esta visión de los temas. Sí. Esta bueno, ahora, perdona, y sobre lo que tú me preguntabas de los embalses, sí. Bueno, la historia de los embalses, este país perdió como el ritmo de construcción de embalses, que venía bastante bien hasta la década del 50, hasta la década del 60, y por ahí se trastabilló, ¿cierto? Y comenzaron a acumularse los embalses. Una lista de como 20 y tantos embalses, si que no me equivoco, a construir en Chile, digamos, para que el país tenga por esa vía resguardo hídrico. Ahora, lo que nos está pasando en la zona de Petorca, bueno, un poco lo que nos pasó en la zona de Coquimbo, ¿cierto? Si uno ve y estudia cuánto es la capacidad de embalsamiento que hay en Coquimbo, pues, es impresionante. Sí. Pero sin embargo, pero sin embargo la capacidad de almacenamiento, o sea, como no llueve, obviamente que juntan muy poca agua, esos mismos embalses que están construidos para retener muchísima agua. Un poco eso, es como que llegas tarde así con la solución ática, o estás preparado para 100 años más cuando el ciclo del agua vuelva a ser el que era en Chile, en esta zona, así es que vuelve a haber un cambio, digamos. Entonces sí, es un tema que está tras pie, además, nuevamente un montón de tonteras. Fíjate que cuando yo asumí como Seremi, habían unos estudios, ya estaban en estudio de diseño, ¿cierto? Los embalses de Las Palmas, de los que conocemos. ¿El de Los Ángeles también? De Los Ángeles, esos 4 embalses se habían mandado a hacer los estudios en el año 2008, si es que no me equivoco, a raíz que se habían caído un montón de otras cosas. Bueno, cuando nosotros recibimos los informes, y yo se lo digo te lo doy firmado, recibimos los informes en el 2011, no venían con firma de ningún ingeniero civil. ¿Y por qué no venían con firma de ningún ingeniero civil? Porque nadie se hacía cargo de los estudios, porque en síntesis, en vez de poner, voy a decir un número, 4.000 millones para hacer los estudios, 1.000 por embalse, habían puesto 2.000. Y por lo tanto, los licitaron sabiendo que no iban a hacer y que no iban a cubrir todos los costos. Las empresas que se lo adjudicaron lo hicieron hasta donde llegaron, te fijáis, y listo, y eso sería todo, y por lo tanto no había respaldo de ingeniería para hacer eso. Y fíjate que el gobierno de la época, la directora general de obra hidráulica de la época, tuvo que hacer todo de nuevo. Entonces los diseños se mandaron a hacer de nuevo en el año 2013, si es que no me equivoco, para que estuvieran listos el 2015, si es que no me equivoco, 2016, para que se comenzaran a ejecutar a partir del 2018, y el primero el de Los Ángeles que tú me dices. Sí. ¿Te fijas? Sí. Entonces, también aquí hay una fiesta y un festín de recursos públicos que se dilapidan y se tiran por la ventana
de la manera que te cuento. O sea, es el cuento de nunca acabar y a nadie le importa. O sea, ¿por qué? Porque después las autoridades que estaban en aquella época, en el 2008, que firmaron eso, se fueron para la casa. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Y yo ya no estoy en el cargo, así que no tengo nada que responder. ¿Te fijas? Entonces, y nadie responde, nadie hace nada, y así nos pasamos en este país. Y no me extrañaría que lo que se está haciendo ahora, después quede en el aire otra vez. ¿Te fijas? Entonces, el cuento de nunca acabar en este país, en este tema en específico. Entonces, si tú me decís que el tema de los embalses llega atrasado a la zona, sí, pues, absolutamente atrasado. Sí. O sea, lo que nosotros en el 2011 debimos haber recibido unos diseños, ¿cierto? ¿Te fijas? De los 4 embalses en cuestión, discusiones más, discusiones menos. Yo me acuerdo que habíamos entrado a discutir dónde iban a quedar las comunidades, que iba a haber una laguna, un espejo maravilloso, entonces ahí íbamos a poner. En esas discusiones estábamos cuando nos enteramos que los proyectos venían malos. Lo que estoy tratando de decir que a lo mejor en esta época ya deberíamos tener un par de embalses terminados en la zona. Y estar en construcción con los otros 2. Pero eso no ocurre porque como te digo, hay un desorden absoluto en todos estos temas y nadie se hace cargo de nada. Entonces, después perdón, tú vienes y le preguntas al ministro y el ministro te da la respuesta que te da porque ¿qué otra respuesta te va a dar? Pues el ministro es elegante y no te dice que el condoro se lo mandaron, perdón la expresión, 10 años atrás y nadie se hace cargo. ¿Te fijas? Entonces, y no estoy diciendo al ministro, cualquier ministro te hubiera dicho lo mismo. ¿Te fijas? Entonces, es evidente que aquí estamos en una situación incómoda respecto de todas estas cuestiones. Lo que más me molesta de este país es que nadie se hace cargo de nada, de los errores para atrás, y poco menos que el que llega tiene que traer una varita mágica y solucionarlo todo. Perfecto. Eso no es así. Pedro, queremos que, los saludos a José Miguel Hurtado. Bueno, él es uno de los presidentes de las CASU de acá de la zona, está en Copiapó en este momento, y está escuchando el programa y le saluda y dice, bueno, Hernán ha llevado solo en estudio y gastando plata. Es cierto, eso es lo que estamos conversando, que lamentablemente estos estudios que no son terminados, que no son firmados, se gastó esa plata, después llega otro CEREMI, llega otra persona y además vuelven a gastar la plata y en fin, y al final yo creo que han gastado. Yo me recuerdo que el tranque Los Ángeles, o sea, el famoso embalse Los Ángeles, termina hacer los estudios de Sergio Romero, Vicente, y Sergio Romero, que era senador, Vicente, le entrega los últimos días del gobierno militar a este estudio y costaba $200 millones hacer ese embalse. 200 millones de dólares costaba hacerlo. En ese entonces Chile no tenía esa plata, no tenía esos 200 millones, tenía que recurrir a un crédito, qué sé yo. Pero yo creo que en estos años, en estos 30 años, han gastado más de 200 millones de dólares lo que costaba realmente un embalse. Entonces, Vicente, tú que eres asesor hídrico, ¿cuál es el tema más recurrente que tú te encuentras en estas cuencas, tanto la cuenca del Valle de la Ligua como el Valle de Petorca, en cuanto a la escasez hídrica? Porque lamentablemente, tengo que decirlo, yo creo que nos han estigmatizado demasiado. O sea, si bien es cierto, tenemos problemas como 7 regiones que hoy día tienen escasez hídrica por el tema del cambio climático. Sin embargo, han exagerado también la nota y nos han dejado como chaleco mono en muchos medios de comunicación, lamentablemente. Vicente, se nos fue Vicente, ahí seguramente a volver. Ahí está. Vicente, eso, ¿con qué te has encontrado tú en el terreno mismo, Vicente? Como bien dice Pedro, efectivamente vamos muy tarde a lo que debiese ser la realidad. Vemos también a nuestros vecinos del norte, la cuarta región, y la capacidad de acumulación en embalse impresionante. Solamente Puclaro son creo que 128 millones de cubos. Eso, para un ejemplo, es 3 veces el embalse que se está construyendo en Las Palmas. Claro. Entonces, evidentemente que, claro, no podemos depender en el fondo básicamente hay que trabajar de aquí, qué es lo que tenemos hoy en día, y tratar de potenciar lo que tenemos y trabajar en el fondo, yo creo que en las nuevas tecnologías. Así es. Un claro caso de Israel, que es un país que está inmerso en un desierto y tiene un superávit de un 104 o un 112% de agua. Claro.
Entonces, es un claro ejemplo en el fondo de que creo yo que acá no hay que echarle la mano a que al monocultivo, que que el otro, si en el fondo acá hay que trabajar todo en conjunto y Así está es. claro que el agua hay que priorizar el consumo humano. Así es. Creo que en la zona hoy en día el consumo humano puede ser perfectamente bien abastecido, solamente de los pozos de Val, en el fondo, Sí, para sí. la población de Petorca, o sea, las fuentes de agua que están en Cabildo y Petorca le da tiene de sobra 70 litros por segundo, 25 litros por segundo para entregar a la provincia completa. Hablo de los habitantes de Zapallar, de los habitantes de Maitencillo, Sí. de todo. Pero sí, claramente yo creo que hay que trabajar en base a las tecnologías y apurar el tema de los embalses. Si en el fondo estamos atrasados, pero creo que hay que seguir apurando y trabajar en eso. Este año llovió mucho. Yo estuve a las 11 de la noche en el río Pedernal con el río corriendo hasta las rodillas, en el fondo, y ver esa cantidad de litros yéndose no sé si perdiéndose, en el fondo, sí teniendo su ciclo natural, pero en donde nosotros podríamos, en el fondo, estar agarrando esa cantidad de litros hace, como dice Pedro, ya 3, 4 años que pudiesen haber estado listos estos ya embalses, cuando yo creo que hubiesen estado hace 40 años seguramente. Así es. No sé ahí cuál hayan sido las trabas, la verdad, que han impedido que avance en el fondo la obra en la zona. Sí, bueno, ahí el otro auditor nos dice que le encuentra toda la razón a Pedro con el análisis que hace, que lamentablemente los gobiernos anteriores, sea del color político que sea, no se hacen responsables. También pasa por el tema de que lo que hemos discutido también muchas veces, que seguramente en la nueva constitución se va a tratar el tema del tiempo de un presidente. Están 4 años. Llega el presidente, entre que se agarra el ritmo, un año y medio, empezar a cumplir la agenda que prometió, otro añito más, y ahí ya el último año se está despidiendo, está haciendo campaña para ver si deja a alguien del mismo color político. Entonces se dedican, y el tiempo es corto, 4 años, pienso yo, o por lo menos debería haber un segundo periodo con reelección para que en 8 años se puedan generar algunos proyectos serios. Y también obviamente está en discusión, Pedro, y va a estar en discusión el tema del famoso código de agua. Ahora es un código de agua que podemos estar en desacuerdo, pero aquí tiene que por fin haber una normativa clara frente al tema hídrico, porque se nos viene complicado. Si bien es cierto, vamos a tocar un poquito más adelante el tema de las plantas desaladoras de agua, pero aquí, como tú dices, o sea, el tema viene de hace rato y no vemos luces de los gobiernos que lleguen, del gobierno que está ahora, del gobierno que llegue, ya sea de cualquier color político que sea, que vayan a materializar soluciones definitivas para nuestra zona central del país. ¿A mí? ¿Con el código de agua? Sí. Bueno, mira, el código de agua es una cosa súper especial, digamos, en nuestro código de agua en el mundo, digamos. Sí. Es el único código que tiene la estructura que tiene. A ver, puede existir sí, puede ser, en realidad cuando hay agua no hay ningún problema. Así que aquí yo claro, sí. Curiosamente, digamos, y los ríos fueran llenos ya listo, y yo quiero certeza jurídica para el agua, ya, perfecto, no hay ningún problema. Eso no hay, le podéis poner 50 legislaciones, 800 si queréis, y no va a pasar nada. Si hay agua no hay problema. Porque nadamos en agua, digamos, sí. Y tenemos agua. Y los ríos van a estar llenos hasta de peces, qué sé yo. Sí. Entonces, fantástico, después ningún problema. El problema se produce cuando no hay agua. El problema comienza, ahí nos acordamos entonces que existe este tema del código de agua y todo lo que se deriva y que deriva en un mercado del agua, etcétera, etcétera. Y eso nos pone a nosotros en el mundo en montones de singularidades.
yo no voy a discutir aquí el tema, si me parece, si no me parece. Yo veo los efectos nomás de tener esta legislación. Y yo creo que tiene más perjuicio que beneficio, ese en el fondo. En la cuenca de al ladito de ustedes, ¿cierto? Se quiere hacer un embalse, creo que lo mencioné la vez pasada, para un embalse grande, que es el famoso embalse de Catemu ahí. Se suponía inclusive que había haber un túnel en su momento que le da agua a la Ligua. Al de Los Ángeles. Claro, y los agricultores de la zona, ¿cierto? Inclusive tenían derechos de la zona de la Ligua, tenían derechos sobre el río Aconcagua, y se armó en el 2000 un gran follón sobre se van a robar el agua de la Aconcagua, puras cosas así. Pero de hecho esos derechos existen, ¿eh? Claro, sí, pero esos derechos, para que ustedes también sepan, fueron dados en comodato, arrendados en comodato, no sé, a un gran personaje agricultor de la zona que los convenció en su momento, como etcétera, etcétera, y él se quedó por 50 años por esos derechos. Ya. Por lo tanto, es imposible, comillas, dentro de la legislación actual, que Catemu le dé agua al tranque Los Ángeles. Al tranque Los Ángeles, porque no tiene derecho, porque los derechos están en comodato en poder de un gran agricultor de la zona de apellido Bulnes, por si quiero ser más específico. Ya, vale. Y eso todo el mundo lo sabe, etcétera, etcétera, y los agricultores que firmaron ese comodato también. Listo, así que dicho eso, ese embalse que está en Catemu, los 180 hectómetros creo que es un embalse grande, ¿cierto? Bueno, dice, eso tenemos que tener 180 derechos de agua, voy a hacer un equivalente fácil. Y acude la DOH con los que tiene en la zona, que serán unos 50, y los agricultores interesados desde Catemu hacia abajo pondrán otros 80, y tenemos 130, nos faltan 50. En la segunda sección del río deben haber unos 200 derechos, pero nadie pone. ¿Por qué? Porque no son, no van a ser beneficiados por esa agua. Entonces, ¿y qué pasa ahí? Y tenemos una discusión en que los agricultores de la zona dicen que mientras ellos no le hagan un embalse de agua de arriba, ellos no ponen los derechos aquí en el embalse de abajo. O sea, síntesis, la inversión pública queda paralizada por el interés de los privados. ¿Te fijas? Por una cuestión de derechos de agua. Entonces, eso no puede ser. O sea, eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Yo no conozco ningún país del mundo en que la inversión pública, la inversión del Estado, de un gobierno, si es que se quiere en un proyecto... Se impedió por particulares. Se impedió por particulares. Es una cuestión... en ningún país capitalista, no estoy hablando de dictadura por el estilo, no, en ningún país capitalista con el gobierno más de extrema derecha que queráis. No conozco ninguno. Esta es la única singularidad en el mundo en que la inversión pública queda paralizado por años y por décadas por intereses privados. Esa cuestión es una consecuencia del actual Código de Derecho de Agua que tenemos. Entonces, yo que estoy interesado mucho en la inversión pública en infraestructura, me molesta ese tema, absolutamente. O sea, y una de las cosas que hay que cambiar fuerte en este país. O sea, no puede ser que la inversión pública sea paralizada por intereses privados. No puede ser. Menos en temas del agua. Vale. Eso es una cosa que no tiene ningún piso, digamos, y que nadie puede defender. Entonces, los Estados Unidos, ¿cierto?, que son un poco más sabios que aparentemente de que nosotros, ¿cierto?, para hacer obras públicas, no tienen esa molestia. Los franceses tampoco, los alemanes menos. ¿Qué decir de los ingleses? Te estoy hablando de las grandes potencias, sí. De las grandes potencias, ¿cierto? Entonces, bueno, chino y ruso, por supuesto que no. Pero es como obvio, ahí es otro el tema, pero a eso estoy hablando. Entonces, por eso que nuestro código de agua se merece un remesón. Y aquí yo no me he referido nada al tema ¿cómo se llama? A otros temas que los dejo, que son de suyo conocido, ¿cierto? Sí. Y que están en el tapete en la discusión de la misma provincia de Petorca todos los días. Me estoy refiriendo solamente a un tema, es que el Código de Agua
en ciertas circunstancias impiden, o sea, particulares impiden la inversión pública. Sí, Y eso, Pedro, en eso está. tiene que ser cambiado. Sí, en eso estamos Entonces, absolutamente de acuerdo. Estamos con el asesor en temas hídricos, Vicente Dañino, y también con Pedro Sariego, profesor de la Universidad Federico Santa María, que pronto vamos a estar en un encuentro ahí también tratando temas importantes y relevantes. Vicente, a ver, el tema, Vicente, de tú que eres asesor hídrico y tengo entendido que, me imagino, conoces esto que se está haciendo, esta pequeñita carretera hídrica acá en el Valle de Petorca, donde se está... se colocó una tubería, me imagino, algo me llegó de noticias de que esa tubería está siendo inyectada por pozos que tienen agua suficiente y para que después más abajo las APR que no tengan, en este caso, estén sufriendo con sus problemas de sus pozos, puedan captar agua de esa pequeña cartera hídrica y poder solucionar un poco el problema que comenzó desde arriba, desde Chincolco arriba. Cuéntanos un poquito si conoces el tema ese. Sí, eso es efectivo. Yo no sé bien en qué parte de la construcción está la aducción. Sí sé que se hicieron 5 pozos profundos, ¿Ya? 4 pozos profundos productivos, Manuel Montt, Hierro Viejo, Chincolco y arriba de cerca de la Chimba, para suministrar el agua a los APR que tienen mayores problemas, Sí. mayor eficiencia. No sé exactamente hasta qué lado llegan o desde qué lado parten las adducciones. Sí. Y eso, pero son caudales importantes para la gente. Para la gente. Sí, son caudales importantes. Son sí, pozos de más de 15 litros por segundo. Y son agua exclusivamente para el consumo humano. Exclusivamente para la gente, para consumo humano. Me imagino. Para la APR. ¿Tú has podido participar en este proyecto? ¿Cómo? ¿Tú has podido participar en este proyecto tan bueno? Yo estuve a cargo de la supervisión de la perforación. ¿Ya? Y de los aforos. Ya. Y tengo los informes de los aforos también. Está todo, que son los trabajos que se le hicieron a la DOH, al Ministerio de Obras Públicas, sí, a través de SVAL. Sí. Y son 4 pozos, y el que menos litros dio fue de 8 litros por segundo. Perfecto. Y eso da para... te sobra, o sea, con 20 litros por segundo tú tienes para darle a 20.000 personas sin ningún problema. Mira, por eso nosotros, bueno, en el primer seminario que hicimos sobre, que el domingo pasado nos acompañó Félix desde París, desde Francia, que pretende traer agua desde el sur por una tubería por el mar, y estuvimos con el gerente zonal de SVAL, y él aseguró, ellos tienen segura el agua de consumo humano, por lo menos para las ciudades de Petorca, donde ellos están, y también obviamente el Valle de la Ligua, Cabildo, también obviamente es el tema del recurso hídrico para las personas. Por lo menos tanto privados como autoridades públicas no han dejado de trabajar fuertemente en eso. Y eso me alegra, por supuesto, pero ahora pasamos al tema de la importancia que tiene, Vicente, el conseguir el recurso hídrico para las pequeñas, medianas agricultura, porque podemos suministrarle el agua a la gente para que tenga sus necesidades básicas con el agua en sus casas, pero esa persona también necesita trabajar. Y la agricultura en la zona da muchísima mano de obra, muchísimo trabajo aquí en la zona de la provincia de Petorca. Y de repente dejamos de lado un poco de que a la gente le podemos asegurar el agua para vivir, pero también cómo llena la olla. Pues la olla la tiene que llenar con lucas, ¿o no? Tiene que trabajar para comprar, para llenar la olla, ¿o no? Efectivo. Sí, está claro. Yo sé que, bueno, para el pequeño y el mediano productor, el pequeño parcelero, que yo creo que ha sido el más perjudicado estos años con la sequía, hay ciertos pueblos, efectivamente, pequeños pueblos, Palquico, para arriba, hacia arriba, que han sufrido
más que los pueblos más grandes como Petorca, Cabildo por el Agua, pero yo creo que los principales afectados han sido los pequeños y los medianos agricultores. Si hoy en día que hay gremios metidos que están impulsando fuerte las conexiones de la gestión entre los pequeños, medianos y las lucas de los fondos del Estado para subvencionar obras de riego, embalse, fuentes de extracción de agua, etc. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que ir potenciando más, en el fondo. Mostrarle a los pequeños y a los medianos productores, parceleros, que hay concursos importantes, que hay plata destinada en el fondo para ellos, y que hay que hacer los nexos entre ellos y el Estado para que ellos también puedan verse beneficiados de nuevas formas de extracción de agua, de riego, y etcétera. Sí, Vicente, y ahora voy contigo, Pedro. El tema, Vicente, yo hablaba con Jonan Celedón en uno de estos programas también, y él decía que, si bien es cierto, hay recursos, pero él lo que habló con la DOH y con las autoridades que tienen que ver con el tema hídrico, en que debiesen juntarse estas lucas y hacer proyectos en comunidad, más que pasarle 5 palos a uno, 5 palos al otro. Hacer en comunidad, porque lamentablemente hoy día pozos pequeños no sirven, tienen que ser pozos profundos porque las napas están muy abajo. ¿Cuál es tu mirada frente a eso, Vicente? De juntar los recursos y hacer estas pozos que sirvan para las comunidades más que para determinado sector de, ya sea población o agricultores. Hoy en día se hace. Ah, ya. Hoy en día se hace. Yo sé que hay agrupaciones de canalistas que se han juntado para conseguir fondos y buscar alternativas para extraer agua, pero obviamente que acá, si es que básicamente todos nos pudiésemos unir, tendríamos una fuerza mucho mayor para poder enfrentar todos los problemas que tenemos, sobre todo con respecto al agua. Creo que si acá existe un esfuerzo mancomunado en poder unir a todos, en el fondo se podría, obviamente que no te voy a decir de que vamos a tener la solución, pero que sí creo que los problemas se pueden atacar de mejor manera. Ahora, creo yo insisto, yo creo que no podemos depender de que va a seguir lloviendo o que va a llover. Yo creo que hay que buscar nuevas alternativas y así como el mundo ha ido evolucionando, el clima ha ido cambiando, nosotros también tenemos que evolucionar a eso. Y tenemos que mirar, como dice Pedro, a los países que van más desarrollados en todos los temas. Sí. Y no solamente en el agua, sino que en el fondo, y a todos nos gusta en el fondo compararnos con los buenos. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo en escucharnos, en mirarnos todos y poder, y creo que es lo que estamos hoy en día, en el fondo, que el gran problema que tenemos a nivel país es que no nos miramos a los ojos. Que no nos escuchamos, que no nos damos las oportunidades. Y no nos respetamos. Y también, Vicente, sí, no nos respetamos nuestras diferencias. Yo siempre he dicho, como decía John Biden en su mensaje como ya presidente de Estados Unidos, en su campaña, él siempre dijo, o sea, aquí yo no tengo enemigos políticos, yo tengo adversarios políticos, y yo ahora voy a gobernar para los que no votaron por mí y para los que votaron por mí. Pero más aún para los que no votaron por mí, para que entiendan de que aquí somos todos estadounidenses. Lo mismo digo, somos todos chilenos, tenemos que remar todo este buque y tenemos que entender que tenemos que entendernos entre todos. Mira, quedan poquitos minutos, pero quiero tomar un tema súper relevante que me estaban preguntando ahí por las redes, que por favor preguntara. El agua, Pedro, para traer agua del mar y a colocar estas plantas desaladoras de agua. Porque hay algunos estudios, según por ahí información, que no sirve mucho para la agricultura. ¿Cuál es su conocimiento de acuerdo? Yo sé que ya un estudio, usted por 20 años han hecho un estudio bastante importante por el tema de desalar agua del mar. El agua, una vez desalada, puede ser consumida en todo ámbito, en la agricultura, las personas. ¿Pedro? Sí, bueno, usted nombró a Israel ahí. Primero hay que decir que en el mundo hay más de 12.000 plantas desaladoras, por si acaso. Sí, o sea, hay muchas. No es tema ya.
Y usted nombró a Israel y todo el mundo nombra a Israel como un ejemplo de que se puede vivir en el desierto y sobrevivir, digamos. Sí. Bueno, el gran tema de Israel son las desaladoras desde hace muchísimos años, décadas ya, y con eso, digamos, ¿cómo se llama? Logran dar agua a la comunidad, a sus ciudades, y con los tratamientos que sean pertinentes al agua, que todo, así como a través de procesos de cloración, ¿cierto? Sí. Logramos que el agua sea potable, con tratamientos que sean pertinentes, se logra que el agua tenga los nutrientes que sean pertinentes para los cultivos. Así lo hacen los israelitas en montones de lugares del mundo, y no sé por qué no se va a poder hacer acá, porque, digamos, es un tema que hay que ver. El tema siempre ha sido hasta la fecha cómo llevar agua en grandes volúmenes desde el mar hacia interior de los valles. Ese es el gran tema, y el tema hoy día, los oferentes que han habido en el tema, según donde tú estés, te va aumentando la cifra, ¿cierto? Y llegan a $1, $2, $3 el metro cúbico. Lo cual es bastante alto para cualquier agricultor, por poderoso que sea. Así que el tema está en cómo bajamos el costo de ese proceso, ¿no? Y bueno, nosotros hemos estudiado una fórmula que se la mostré un poco a algunos actores locales ahí, hace un par de semanas atrás, también al ministro de Agricultura, a su secretario de Obras Públicas. Estamos en condiciones ya de mostrarle al país, digamos, quien sea en el país, a que se interese por ello, porque las soluciones en innovación siempre están, y muchas veces lo que hay que hacer es tener mirar lo que los innovadores llaman los recursos disponibles que están frente a ti, y que muchas veces uno pasa por alto. Hay un montón de circunstancias que han ocurrido en el país que son afortunadas, que permiten, digamos, en un equilibrio entre la energía y el agua, hacer posible precios mucho menores, creo que de lo que te nombré, para trasladar grandes volúmenes de agua hacia el interior de cualquier cuenca del país, digamos, por lo menos hasta la depresión intermedia, digamos, hasta los 1.500 metros, ¿no? De ahí para arriba ya es otra cosa. Sí. Pero esa es la respuesta que estaba pidiendo un auditor ahí. Se puede usar en los temas hoy día. Y obviamente, Vicente, pues ya estamos por terminar, nos quedan poquitos minutos. Hay desafíos bastante grandes, Vicente, con el tema, pero vuelvo a reiterar, nosotros no solamente tenemos que quedarnos en la crítica, en que hay problemas, en que tenemos que solucionar el código agua, en que los políticos no hacen la pega, en que se gastan mayor recursos, qué sé yo. Tenemos que los ciudadanos tenemos que empujar y buscar las soluciones y apoyar, un ejemplo, a Pedro, que tiene un proyecto bastante interesante en la Universidad Federico Santa María, y otros proyectos más, los grandes proyectos que se pretende traer agua desde el sur, en fin, ir empujándolo, ir entendiendo, haciéndolo entender a los políticos, porque terminamos siempre lo mismo, Vicente. Voluntad política. Lamentablemente, para todo esto podemos hablar muchas cosas o presentar muchos proyectos, pero en el fondo, cuando llega a los ministerios, se necesita, para que avancen rápidamente o se tomen en serio y se tomen como una alternativa importante, tenemos que recurrir a la voluntad política, Vicente. Efectivo. De todas maneras. Tú lo has dicho. No hay de otra, Vicente. ¿Ah? No hay de otra nomás. Lo que sí hay que rescatar de que hay que buscar más soluciones que problemas. Así es. Vicente, te quiero agradecer como siempre ahí por estar con nosotros. Me imagino nos podrá acompañar en otro programa hablando de todo lo que ustedes están haciendo como empresa, y tú también como persona en cuanto a asesorar a los temas hídricos aquí de las cuencas. Me imagino que trabajas en todo el centro, en la zona central del país. Quiero agradecerte estos minutos, este tiempo que tuviste con nosotros este día domingo en este programa AgroChile, que es un programa que estamos potenciando cada día más
para llegar con toda la información posible hacia la gente y que es posible, hay soluciones posibles, pero hay que trabajar muy duro para empujar los proyectos y no le dejemos todo a los políticos. También tenemos que los ciudadanos cumplir un rol importante de hacer ver a las autoridades que necesitamos soluciones y pronto, Vicente. Efectivo. Muchas gracias también a ti, Hernán, por también todo lo que haces, lo lindo que es poder transmitir, y Pedro también, muchas gracias también por todo, por su gran vocación, todo lo que hacen para ayudar y contribuir al bien común. Perfecto, gracias Vicente. Pedro, qué bueno tenerte de nuevo acá a través de la pantalla. Ya luego vamos a estar en vivo, en directo también. Esperamos este miércoles a las 6 de la tarde juntarnos por ahí en algún lugar donde vamos a tratar de un tema muy relevante, que es un proyecto maravilloso que tienen ustedes ahí en la Universidad Federico de Santa María. Quiero agradecerte también por haber compartido con nosotros este domingo. Sí, muchas gracias por invitarme. Bueno, tienes razón, los políticos están ahí, pero mira, da lo mismo, o sea, el cambio climático supera a los políticos, no sé si me explico. Sí, puede haber un gobierno bolivariano, lo que tú queráis acá, pero el tema es el mismo, digamos, el cambio climático llegó, está instalado, etcétera. Las soluciones están, las soluciones tecnológicas existen. Sí, ahí hay que tener voluntad, inteligencia, madurez para invertir en ella, tomarla, hacerla, de que tomen cuerpo y que se socialicen en la comunidad. La comunidad tiene que entender que estos son tiempos complicados, pero soluciones hay, ¿no? Soluciones hay. Entonces, la estamos comunicando. Hay unas mejores, otras, no me cabe duda que en el corto plazo la perforación asertiva de pozos profundos es el tema, pero en el largo plazo tenemos que encontrar otras soluciones, carreteras hídricas, desalinización de agua, etcétera, lo que sea pertinente. Si es que no queremos ver convertido toda esta zona, y no lo digo solo por Petorca, sino también por el Aconcagua, en el desierto que avanza hacia el sur. Ese es el tema. ¿Cómo lo paramos? Tenemos que comenzar a hacer barricadas allá, ahora, en este momento. Perfecto. Oye, les quiero agradecer, quédense 30 segundos, espérenme ahí en pantalla, no me dejen solo ahí. Bueno, hemos terminado este programa, como todos los domingos, AgroChile, con el auspicio, por supuesto, de Dicentro, que nos acompaña los domingos y nos apoya con este programa. Nos vamos y regresamos el próximo lunes. Gracias por acompañarnos este domingo. Hemos presentado AgroChile por HE Radio y HE Televisión y por todas nuestras plataformas, con el gentil auspicio de Dicentro.